Hola a todos, este es The Period Atheist en una traducción y narración de un video original de Stefan Molyneux de Freedom in Radio, el show número 1 de filosofía de la web. Bueno, espero que estén muy bien. Esta es una pequeña presentación llamada Pruebas de la existencia de Dios, un examen. Ok, entonces empecemos como siempre en filosofía con una definición. No creo que sea sorprendente o radical decir que Dios es una cierta conciencia eterna, inmaterial, omnisciente, todopoderosa, moralmente perfecta y, bueno, todos los superlativos que se puedan meter en un gran cañón en el cielo. Así que echémosle una mirada a las pruebas de Dios y tendremos que indagar qué es una prueba primero. Y pues, a ver, veamos. La prueba se define como una combinación de consistencia lógica y evidencia empírica, el método científico básico. La lógica es un requerimiento necesario, pero no suficiente. Se necesita tener lógica. Las teorías deben ser lógicamente consistentes, pero no significa que porque sean lógicamente consistentes sean necesariamente verdad. En cualquier conflicto entre la lógica humana y la evidencia empírica siempre gana. El primer requisito es consistencia lógica, así que tu teoría debe ser lógica como mencioné antes, pero si la consistencia lógica no está presente, la teoría falla. No se debe ir más allá para probarla empíricamente. Estos dos criterios son requeridos porque las teorías lógicas, todas las teorías lógicas son proposiciones acerca del universo. Describen cosas que existen en la realidad, y la realidad es racional y material. Es por eso que se necesita lógica y evidencia. Esta es la diferencia entre decir, soñé con un elefante anoche, y decir, existe ahora mismo un elefante en mi habitación. La primera es una experiencia subjetiva que no está abierta a ser probada o rechazada en el momento, y la segunda es una afirmación empírica acerca de la verdad del universo, y por tanto debe estar sujeta a las leyes de la materia y del universo. Así que si, por ejemplo, hay varias teorías lógicamente consistentes pero incorrectas. Un ejemplo sería este. Si yo digo que tengo una teoría que dice que los objetos caerán a la Tierra con una aceleración de 9 metros por segundo, si mi teoría es lógicamente inconsistente, sería si yo dijera algo como, mira, los objetos caen al mismo tiempo hacia la Tierra con una aceleración de 9 metros por segundo y también con una aceleración de menos 9 metros por segundo, ¿no? Entonces tenemos algo que cae hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, lo cual es imposible, y como esto es ilógico, o sea, no tiene consistencia lógica, no necesitamos ir a probarlo, es simplemente una teoría que se refuta a sí misma, ni siquiera es ambigua. Cuando decimos no hay una prueba de que las cosas caigan hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, así que tenemos que buscar por todo el mundo o mantenernos al margen de esta proposición. No, nosotros no hacemos eso, simplemente decimos que es imposible que las cosas caigan hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, y por tanto la teoría falla automáticamente. Por otro lado, si mi teoría es lógicamente consistente, entonces tenemos que ir a buscar evidencia. Así que soltamos algún objeto, lo dejamos caer, por ejemplo, como lo hacía Galileo desde la Torre de Pisa, y si encontramos que el número correcto es 9.8 metros por segundo, entonces vemos que, aunque mi teoría es lógicamente consistente, el número que le asigné a la aceleración de la caída no es soportado por la evidencia. Así que esta teoría no funciona y por tanto falla. La teoría teológica. Dios existe. Esto por supuesto es la base de la religión. Así que la primera pregunta que un filósofo preguntará es, ok, Dios existe, pero ¿comparado con qué? Cuando decimos que Dios existe, debemos tener lo que se llama una comparación neutra, o un estándar por el cual se puede medir la afirmación. Si decimos Dios existe y vamos a medir esto relativo a la no evidencia de Dios o a la no existencia de Dios, estas dos condiciones son requeridas. Si no, la oración no tiene sentido, no significa nada. O sea, si yo digo knock the fubar, pues esto por supuesto no existe en comparación neutra porque la proposición es inentendible.
¿Con qué la puedo comparar? ¿Knock de Fuber? Esto no tendría ningún sentido, así que debemos tener una comparación para poder decir que algo existe. Debemos compararla, por ejemplo, con que eso mismo no exista. La definición de existencia. Entonces, estamos hablando cuando hablamos de existencia estamos hablando de una presencia material objetiva, bueno, ya sea materia o energía, o efectos medibles objetivos de su presencia material, como la gravedad. La total ausencia de materia o energía, o cualquier efecto observable, es la definición de no existente. Así que cuando la gente dice que Dios existe, están haciendo una proposición factual acerca de la existencia objetiva de una entidad, la cual debe estar compuesta de materia o energía o sus efectos medibles. Dios y lo material. Dios debe existir de alguna forma material para que la proposición Dios existe tenga algún sentido. Porque cuando la gente dice que Dios existe, ellos no quieren decir como, bueno, Dios existe solo en mi mente, sino más bien como Dios existe objetivamente, como una entidad fuera de nuestra mente, en la realidad. Pero por supuesto, si Dios existe fuera de la mente y la existencia es aquello compuesto de materia o energía o sus efectos, entonces Dios debe ser detectable para poder calificarlo como un ente de forma objetiva. Dios y lógica. Si uno propone una afirmación autocontradictoria, como que un cuadrado circular existe, entonces la evidencia material y empírica es totalmente irrelevante. Solamente usaré materia aquí porque no quiero seguir diciendo materia, energía, efectos, pero pues es siempre materia, energía o efectos. Las leyes de la lógica se derivan del comportamiento objetivo de la materia, así que cuando se involucra materia, se involucra también la lógica, ya que este es un requisito obligatorio. Entonces, cuando alguien dice que un cuadrado circular existe, no tenemos que buscarlo por todo el universo para probar que un cuadrado circular no existe. No es una proposición ambigua, de nuevo. Un cuadrado circular es una contradicción en términos y es algo y algo más al mismo tiempo, lo cual es como decir que una piedra es una piedra y una gaviota al mismo tiempo. Por supuesto, esto es completamente imposible y es una afirmación inválida y no se tiene que ir más allá en el rechazo de la misma. No es algo con lo que se esté en desacuerdo o no, sino es algo simplemente incorrecto. Autocontradicciones y pruebas. Una afirmación autocontradictoria se refuta a sí misma. Por ejemplo, si creo un teorema matemático de 10.000 páginas bajo la suposición de que 2 más 2 es igual a 5, nadie tiene que ir más allá de la primera página una vez el error ha sido detectado. Si mi primera premisa es incorrecta, todo lo que se sigue es incorrecto por definición. Entonces, lógica y Dios. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la lógica de la proposición. Antes de buscar evidencia física o algo así, primero tenemos que mirar la consistencia lógica interna de la proposición. Si la lógica de la proposición es contradictoria, la proposición se cae por sí sola. Si logro crear una loquísima teoría de fuerzas unificadas que requiere que un átomo sea a la vez un átomo de carbón y un peso al mismo tiempo, pues mi teoría falla, por decirlo menos, aunque mi cordura también ha fallado, ¿no? Dios y la inmaterialidad. Así que Dios se define como inmaterial, lo cual quiere decir que no hay evidencia de materia, energía o sus efectos. En otras palabras, una entidad que jamás podrá ser detectada de ninguna forma, se dice que existe. Sin embargo, la existencia es por definición alguna forma de materia o energía o sus efectos detectables, obviamente. Así que, definiendo a Dios como inmaterial, la afirmación Dios existe es la no existencia. La total ausencia de materia, energía o sus efectos existe. Pero eso por supuesto es la misma definición de no existencia. Así que tenemos un círculo cuadrado, una afirmación totalmente contradictoria, que por supuesto se rechaza a sí misma y por tanto falla. Y no puede sostenerse.
Dios, conocimiento y poder. Este es otro ejemplo. Dios es definido como omnisciente y todopoderoso. Así que, ¿sabe Dios lo que él o tú o yo vamos a hacer mañana? Si sabe exactamente qué va a hacer mañana, entonces él es omnisciente. Pero entonces no puede ser todopoderoso, porque no tiene la capacidad de cambiar lo que él o tú o yo vamos a hacer mañana. Si Dios tiene la capacidad de cambiar lo que él va a hacer mañana, entonces él puede hacer todo lo que él quiera, incluyendo cambiar su comportamiento mañana, pero no puede ser omnisciente y y ser todopoderoso al mismo tiempo. Y poner a Dios fuera del tiempo no resuelve el problema, como veremos. Dios y la conciencia. Dios es definido como conciencia sin forma material. Sin embargo, la conciencia es empíricamente un efecto de la materia, en tanto que ninguna conciencia jamás está presente sin un cerebro físico. Jamás, 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 jamás. De la misma forma, podemos ver que la gravedad es un efecto de la materia, en tanto que la gravedad jamás está presente en ausencia de la misma. Así que, ya que la conciencia es un efecto de la materia y la mente así como la mente es un efecto del cerebro, definir a Dios como conciencia sin forma material es lo mismo que decir la conciencia es igual a la ausencia total de conciencia, lo cual es una total contradicción y no puede sostenerse. Dios y la energía. Dios es definido como una forma indetectable de energía, así que no es material. Sin embargo, la energía se define como una fuerza o influencia que puede ser detectada. Así que si no se puede detectar energía o donde no hay ninguna fuerza o influencia y no se puede detectar ninguna de estas dos fuerzas, existe una ausencia de energía. De la misma forma que donde ninguna luz se detecta, existe una ausencia de luz, o lo que se llama científicamente oscuridad. Así que, si se define a Dios como una forma indetectable de energía, la afirmación es igual a decir la ausencia de energía es igual a la presencia de energía, lo cual es una contradicción y no puede sostenerse. Dios y la complejidad. Dios es definido como la forma de vida o conciencia más compleja existente, pero Dios no evolucionó desde una forma más simple de vida. Dios siempre ha existido. Sin embargo, empíricamente, científicamente, biológicamente y desde el punto de vista de la evolución, todas las formas de vida compleja solo pudieron haber evolucionado desde formas menos complejas de vida mediante el proceso de evolución. Las grandes complejidades son siempre el efecto de una competencia por recursos escasos a través del tiempo y solo puede resultar desde formas menos complejas de vida. Dios es definido como la forma más compleja de vida, pero no fue sujeta al proceso de la evolución a través del tiempo, sino más bien siempre ha existido y ha sido siempre igualmente complejo. Entonces, Dios igual a la complejidad es una contradicción, porque la complejidad solo surge a través del tiempo mediante la evolución, biológicamente o en términos de cualquier forma de vida conocida. Dios y el tiempo. Así que los teólogos o personas religiosas siempre tratan de rescatar la tesis de Dios diciendo que Dios está fuera del tiempo. Sin embargo, el concepto de existencia material siempre requiere del tiempo. Imagina si yo digo que un Lubag existe, pero deja de existir cuando entra a existir. Es lo mismo que decir que jamás existió. Diciendo que algo deja de existir antes de que exista, es lo mismo que decir que jamás existió. Si yo digo que simultáneamente entra a existir y deja de existir, es lo mismo que decir que nunca ha existido. Y eso es lo que sucede con Dios. Se dice que existió antes del tiempo, pero por algún motivo se deja de percibir una vez está dentro del tiempo. Así que la existencia es medible en el tiempo. Tiene que mostrarse en algún momento del tiempo para que algo exista. Así que decir que Dios existe fuera del tiempo es lo mismo que decir que la existencia es igual a la no existencia. Y de nuevo tenemos una contradicción que no puede sostenerse y pues cae por su propia cuenta.
Dios y el universo. Tal vez, como dicen algunos, Dios existe fuera del universo. Bueno, si se cree que existe una entidad fuera del universo, entonces esta entidad tiene algún efecto dentro del universo o no. Así que o está sujeta de una examinación científica o no lo está. Si no lo está, entonces no existe ninguna forma concebible de poder detectar la existencia de esta entidad. Y pues, digamos, no podrá modificar ninguna cosa del universo. Si la existencia de esta entidad jamás puede ser establecida y jamás podemos verla o observarla en este universo de ninguna forma imaginable o no imaginable, es lo mismo que decir que no existe. Así que la proposición de que Dios existe fuera del universo es igual a la proposición de que la existencia iguala a la no existencia, así que esta es de nuevo una contradicción y no puede sostenerse. Dios y la posibilidad de existencia. Tal vez no podamos descartar la posibilidad de la existencia de Dios, porque no podemos detectarlo. Así que no podíamos, así como no podíamos detectar, digamos, los rayos X en el siglo XV. Pero me temo que Dios tampoco se puede esconder aquí. Un físico del siglo XV estaría totalmente equivocado al decir que los rayos X existen, o podrían existir, porque no tendría ni la más mínima idea de qué eran los rayos X. Bien pudo haber dicho los flowers existen, lo cual es una oración sin sentido. Poner a Dios en la categoría de potencialmente descubrible en el futuro no tiene sentido. La posible existencia en el futuro no dice nada acerca de nada. Podemos decir Dios, flowers, fantasmas, etc. No podemos decir absolutamente nada acerca de cosas de las cuales no tenemos ninguna clase de evidencia para que sea detectable en el futuro. No podemos decir que son conscientes, no podemos decir que debemos adorarlas, o que volvieron de entre los muertos, o que pueden caminar sobre agua, o que son sabios, o que son poderosos, ni nada por el estilo. Y tampoco la física cuántica tampoco salva a Dios. La física cuántica es simplemente acerca de... es una medición extraordinariamente precisa, más que un quién sabe todo raro donde cualquier cosa imposible cabe. La gente toma la metáfora del gato y la caja, por ejemplo, el gato en la caja y el principio de la improbabilidad, y lo extrapolan hasta un principio de incertidumbre que no es válido. La incertidumbre existe en la medida, no en la realidad. E incluso si concedemos todo eso, las entidades autocontradictorias jamás podrán existir. Así que si un físico del siglo XV que diga un átomo puede ser un átomo de carbón y un pez al mismo tiempo, estaría equivocado, desde aquí hasta el fin del tiempo, porque las afirmaciones que se autocontradicen no pueden ser verdad. Si yo digo que algún día existirá un cuadrado circular, estoy y siempre estaré equivocado. Así que el problema no es que no podamos detectar a Dios, pero tal vez lo logremos en el futuro. El problema es que la propia definición de Dios, como vimos antes, es totalmente contradictoria y no puede existir y jamás lo hará. Pero la gente, Dios debe existir, o algo debe existir, porque mucha gente cree en Dios. Bueno, esto, por supuesto, ignora el hecho de que los niños son indoctrinados en creer en una divinidad de alguna clase. Es como decir al respecto de Stalin en la década de los 50, bajo la esclavitud del comunismo, decir, bueno, Stalin debe ser un hombre bueno, ya que muchísimos niños creen que lo es. Bueno, a ellos simplemente les enseñan esto, los indoctrinan desde el colegio y en sus familias y en campamentos, y simplemente repiten lo mismo una y otra y otra y otra vez para que realmente, digamos, se crean el cuento. Y los amenazan, por supuesto, con terribles castigos si dicen no creerlo. Así que, por supuesto, pues van a decir que Stalin es un hombre bueno. Por supuesto que los niños van a decir que Dios existe. Y van a crecer con esta creencia, y pues porque han sido indoctrinados y los castigaban si no lo hacían, ¿no? Así que ignorar los efectos de la propaganda es en sí misma una forma de propaganda, y además muy poco noble. Además tenemos, por supuesto, las universidades públicas, los colegios públicos, que tienen a los niños durante
casi una década y media, y ellos pues en los colegios públicos no les enseñan estos simples argumentos que he mencionado antes, pues por miedo a que puedan ofender a algún padre de familia religioso o agnóstico. Por lo que también es como decir que en el siglo XV, digamos todo lo anterior, lo de la creencia universal, uno perfectamente podría decir, el mundo debe ser plano porque todo el mundo cree que lo es. Bueno, esto no tiene nada que ver con nada, por supuesto. Era simplemente ignorancia de la época. No importa que la gran mayoría lo crea. Fe y la existencia. La fe es un término malinterpretado, por supuesto, y obviamente es así. La fe es la creencia en la existencia de una deidad en contraposición a la razón y la evidencia. La fe no es creencia en ausencia de evidencia y de razón. La fe es creer en directa contraposición de la razón y la evidencia. Así que si aceptamos esto, decimos, ok, si creemos todas las cosas de acuerdo a la razón y la evidencia, simplemente no pueden existir. Entonces, todo lo que es imposible se vuelve creíble y debería ser creíble. No se puede solamente decir, bueno, existe la ciencia y la razón y la evidencia por este lado, pero en lo que refiere a Dios voy a confiar en la fe. Si aquello es imposible, que es imposible, debe ser creído, pues, y lo creo porque es imposible, entonces todo lo que sea imposible debe ser creído. La humanidad ha tenido registro de aproximadamente 10.000 o más dioses. Esto es lo grandioso acerca de, o gracioso acerca de un ateo, que un cristiano, un judío, un musulmán o un hindú, alguna de estas clases de personas estarían horrorizados y en shock por el hecho de que no creemos en un dios, cuando ellos no creen en 99.999 dioses de la historia. Nosotros simplemente, como dice Richard Dawkins, solo vamos un dios más allá. Cuando mires a tu propia deidad, como ves a Zeus o a Thor o a cualquiera de estos dioses o a Seth, ¿sí? Pues verás que es simplemente una historia sin sentido y por supuesto altamente destructiva. Así que si se va a decir que aquello que es imposible es en lo que se debe creer, entonces se está forzando por esa misma creencia a creer en los 10.000 o más dioses al mismo tiempo. Se debe creer en la tesis de que la Tierra es al mismo plana y redonda, se debe creer que la Tierra va alrededor del Sol y que el Sol va alrededor de la Tierra al mismo tiempo, se debe creer que todos los dioses existen y al tiempo ningún dios existe, se debe creer que el Papa es un duende, George Bush es manejado por un alien, Irak es un elfo en tu axila, las palabras tienen el significado opuesto a lo que crees, Satanás está en tu tarro de mermelada, tú eres una matera, El Señor de los Anillos fue un documental, ya estás muerto. Bueno, tal vez después de mantener todas estas creencias, tal vez puedas salvar a Dios, pero digamos, el precio que tienes que pagar es tu propia cordura y cualquier clase de credibilidad intelectual, por supuesto. Así que tenemos el centro del problema, el cual es remover criterios de pruebas no establece una prueba. Más bien establece lo contrario. Aquí es donde las personas racionales y la gente supersticiosa realmente se pierden. Así que decimos que Dios no puede ser al mismo tiempo todopoderoso y omnisciente. Pero puede estar fuera del tiempo. Pero Dios no puede hacer esto. Pero es que está fuera del universo. Pero es que Dios no puede hacer esto otro. Lo que pasa es que Dios está fuera de bla 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 bla. Simplemente continúa removiendo todos estos criterios de prueba y ni siquiera hacer esto ni siquiera pone la entidad como incierta. No lo pone en una zona neutra. No lo pone en la Tierra en una nieblina, digamos. No lo ponen bueno, cada uno tiene su propio camino, yo creeré lo que yo crea y tú crees lo que tú creas, porque no vamos a poder llegar a ningún acuerdo. No hace esto. Aquí hay un pequeño ejemplo. Así que digamos que tenemos este bonito dragón y yo vengo y te digo, este muchacho existe en el mundo real. No es una foto en tu pantalla ni una memoria en tu mente. Él existe en el mundo real, así como una vaca puede existir. Y yo le digo, uy viejo, qué chévere, vamos a ver al dragón. Y él me dice, no, lo siento, el dragón es invisible. Yo le digo, ok, entonces llévame a la caverna y aunque no pueda verlo, podré escucharlo, respirar o lo que sea.
Y él me dice, no, lo siento, tampoco lo puedes escuchar, es completamente invisible y completamente silencioso. Y yo le digo, oh bueno, debe tener alguna clase de olor o lo que sea, así podré detectarlo. Y me dice, no, 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 el dragón no emite ninguna clase de olores de ninguna clase. Yo le digo, ok, entonces no lo puedo oír, no lo puedo oler, no lo... Ah, pues claro, ya, lo puedo tocar. Y él me dice, no, 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 el dragón no puede ser tocado tampoco. No puedes tocar el dragón. Hmm, Bueno, tal vez puedo probar algo de su carne o lo puedo saborear. Me dice, no, 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 el dragón no puede ser probado de ninguna forma posible tampoco. Yo le digo, wow, el dragón existe, pero no puedo utilizar ninguno de mis sentidos para detectarlo. Bueno, yo he escuchado acerca de rayos infrarrojos o rayos X o lo que sea. Y puedo traer unas gafas o un osciloscopio o cualquier aparato para ver el calor que emite el dragón. Me dice, no, 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 verás, el dragón es completamente indetectable por cualquier forma de instrumentos científicos de cualquier clase. Yo le digo, ok, ha nacido, por lo menos, y me dice, eh, ¿existe algún cascarón de huevo, alguna evidencia? Dice, no, 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 el dragón es una criatura viva, pero jamás creció. Ok, puede morir, puede sentir las vibraciones del piso cuando cae o podemos ver un cuerpo. Me dice, no, pues debió haber surgido en algún punto mediante la evolución, así que, digamos, evolucionó. Y me dice, no, tampoco evolucionó. Ok, ¿existe algún fósil? No, no existe ningún fósil. Ok, ¿existe en el tiempo? No, no existe en el tiempo. ¿Existe en el universo? No, no existe existe en alguna otra clase de universo alternativo. Y pues digamos, ya tienes la idea de hacia dónde va esto. Y lo que pasa es que esta es una clase rara de juego de ajedrez jugada por las personas religiosas y los ateos, donde los religiosos dicen que algo existe y continúan removiendo criterios de verdad o de prueba de la existencia de algo y creen que por eso lograron estancar a la persona racional. Esto no es cierto en lo más mínimo, porque si remueves toda posible forma de probar la existencia de algo, esto no es algo neutro. Si yo digo que un camión existe, pero digo que no se puede tocar, ni sentir, ni grabar, ni percibir de ninguna forma, y así es como existe, esto no es una forma neutra donde uno no pueda decir, bueno, tal vez existe, tal vez no. Esto es lo mismo que decir que eso que estoy tratando de decir que existe, no existe. Le estoy atribuyendo todas las características de la no existencia. Así que si digo que el dragón existe, o el camión existe, o Dios existe, o cualquier cosa por el estilo existe, y luego lleno todos los criterios de no existencia, no estoy en un estancamiento, no existe duda, no hay zonas grises. Esta cosa simplemente no existe. Entonces, la pregunta acerca del estancamiento. La afirmación Dios existe no ha sido probada. Pero luego entonces las personas vienen y dicen, bueno, pero tampoco se ha demostrado que Dios no existe. Dios no existe, no ha sido demostrado. Dicen, bueno, yo no puedo probar que Dios existe, pero usted tampoco puede demostrar que Dios no existe. Así que, digamos, estamos en alguna clase de estancamiento, pero este no es el caso de ninguna forma. La carga de la prueba se encuentra con quien hace la afirmación. Si yo digo que he probado la teoría de fuerzas unificada, la cual ata todos los aspectos de la física, y si yo no produzco ninguna prueba de que esto ha sido así, pues no se puede decir que lo he logrado. Así que si vas a decir que Dios existe, eres tú quien debe proponer el caso, eres tú quien debe armar el caso. El ateo no tiene que levantar un solo dedo con esta clase de pruebas. Eres tú quien necesita armar todo tu conjunto de argumentos y de pruebas y de evidencias y de consistencias lógicas para armar el caso de Dios. Pero, digamos, si fallas al formular tu caso,
esto no es, entonces lo que estás afirmando no va a ser verdad. Remover criterios de verdad no resulta en un estancamiento. Si se dice que 2 más 2 es igual a 5, y alguien dice, bueno, esto es lógicamente incorrecto, y yo le digo, no, 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 hermano, es que lo que pasa es que las leyes matemáticas no aplican, viejo. ¿Sí? Eso no me hace estar en lo correcto. O inténtalo con tu profesor de matemáticas. Cuando intentes contestar un problema matemático y cuando el profesor te ponga cero o te corche o te raje, no, ve y dile, oh no, es que no puede rajarme, profe, no puede calificarme mal porque las leyes de las matemáticas no aplican en mis cosas. ¿Sí? Pues esto es loquísimo. Y eso es lo que se está proponiendo aquí, que Dios existe. ¿Sí? Y luego decir, no, es que no aplica. ¿Sí? Pero incluso si todo esto fuera falso, el hecho de que Dios exista es una autocontradicción, es una proposición falsa. Así que no solo la carga de la evidencia es desastrosa para la persona que lo trata de demostrar, sino que Dios existe, esa proposición es una proposición que termina siendo totalmente contradictoria, como vimos antes, y automáticamente se invalida. Dios y la fe. Dios existe, entonces es igual a la existencia es igual a la no existencia. La conciencia es igual a la no conciencia. Fuera del tiempo es igual a dentro del tiempo. Fuera del universo es igual a dentro del universo. Complejidad igual a lo opuesto de complejidad. ¿Fe? ¿En serio? ¿Vas a sacar la carta de la fe? La fe es la creencia de que la verdad iguala la falsedad. La fe no es decir, bueno, sí, creo en algo porque sí. No, la fe es creer que la verdad es igual a la mentira. Y que puedes creer todo lo que quieras a pesar de la razón y la evidencia. La fe es un sinónimo de error. Así como Dios es un sinónimo aquello de lo que no existe. Y tenemos que deshacernos de él. Es veneno. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video. Para más filosofía en la libertad personal y política, por favor visita www.freedomainradio.com. Tenemos podcast gratis, libros, artículos, videos y una activa comunidad en línea de gente aceptando el reto de perseguir su libertad filosófica en sus propias vidas. Además les recomiendo les recomiendo mucho leer el libro On Truth, The Tyranny of Illusion, junto con los otros dos libros, UPB, Universal Peripheral Behavior, y RTR, Real Time Relationships. En el primero de los libros, en el de On Truth, podrán descubrir que llevar una vida sin dioses o sin un dios no crea una vida inmoral para nada, más bien todo lo contrario, ya que es mediante la filosofía que se consigue una buena vida y se alcanza la felicidad, seguridad íntima en las relaciones, etc. Y como siempre, no desperdicies tu maravillosa vida en supersticiones. Date cuenta que creer en dioses simplemente es subyugarse a un montón de personas locas. No desperdicies tu vida viviendo en el borde de este acantilado llamado religión. Piensa por ti mismo, sé racional, filosófico, científico, ya que esto es lo único que traerá felicidad, armonía a tu vida. Y pues digamos que puede ser más importante que ser feliz en la vida. De nuevo, esta fue una traducción de The Proof Atheist o Latin John 20, mi cuenta en YouTube, de un idea original de Stefan Molyneux, de Freedom Radio. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video.